En este vídeo vamos a ver las cuestiones fundamentales del análisis que se llama de clúster o de conglomerados. Esta es una técnica que utilizamos al contrario de lo que hacíamos en el análisis factorial exploratorio, que nos servía para agrupar ítems. En este caso, esta técnica nos sirve para agrupar conjuntos de sujetos, no de ítems. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer con esta técnica es comprobar o buscar la agrupación de sujetos más similares entre sí en función de unas variables que nosotros incorporemos al modelo, unas variables que les vamos a llamar de agrupación o de clustering o de conglomeración. Los pasos que vamos a dar en este modelo son tres fundamentalmente. En primer lugar, seleccionar las variables que nosotros consideremos que queremos utilizar para hacer la agrupación de los sujetos. En segundo lugar, determinar si queremos tener un número de clústeres determinado. También podríamos establecer una técnica de generación de clústeres, de número de clústeres automatizada. Ya lo veremos más adelante. Una vez que tengamos esto claro, podremos aplicar ya la técnica del análisis clúster de conglomerados, y después de eso también tendremos unos indicadores que nos señalan, nos pueden dar información sobre si el modelo tiene buen ajuste o tiene un ajuste mejorable. Bien, bueno, por lo tanto, como decía anteriormente, el análisis clustering lo que nos permite es agrupar a los sujetos en distintos grupos o clústeres en función de su puntuación en dos o más variables. Estas variables van a ser variables de escala, variables numéricas, cuantitativas, al menos en la técnica que nosotros vamos a estudiar. Y lo que va a hacer esta técnica es agrupar en los mismos clústeres o grupos a sujetos que son similares entre sí. Por lo tanto, lo que intenta esta técnica es juntar a los sujetos que en las variables que nosotros hemos seleccionado pues son similares, tienen puntuaciones similares simplemente. El algoritmo que estudiaremos es un algoritmo, como decía anteriormente, que nos permite agrupar a los sujetos en función de variables cuantitativas, en variables de escala. Existen otros algoritmos que son de uso similar, que permiten incorporar variables categóricas también, variables ordinales o nominales. Nosotros no las estudiaremos en este curso. El algoritmo concreto que estudiaremos es el de los K vecinos más cercanos, que es una técnica que funciona de manera similar a otro algoritmo muy habitual en el uso tradicional para técnicas de clustering, que es el algoritmo K-medias o K-mins. Bien, entonces pensemos que tenemos este conjunto de sujetos, cada uno de estos puntos azules es un sujeto, y que tiene puntuaciones en una variable y, que la tenemos en el eje vertical, y en una variable x, que la tenemos en el eje horizontal. Por ejemplo, este sujeto que estoy aquí marcando tiene puntuaciones altas en ambas variables, ¿no? O este otro sujeto que estoy marcando tiene una puntuación razonablemente baja en la variable x y razonablemente alta en la variable y. Entonces lo que hace el algoritmo es tratar de agrupar a estos sujetos en función del número de clústeres que le digamos, del modo que busca a los sujetos que están más cercanos entre sí, ¿no? Por aquí, por ejemplo, tenemos un bloque de sujetos, aquí le vemos el que estoy marcando, que parece que son similares entre sí, ¿no? En cuanto a que tienen puntuaciones altas en la variable y puntuaciones altas en la variable x. O por aquí tenemos a un grupo de sujetos con puntuaciones bajas en ambas variables, etcétera, etcétera, ¿no? Pensemos que le pedimos al programa 3 clústeres, por ejemplo, y entonces lo que va a hacer el programa, o lo que va a hacer el algoritmo, es juntar a sujetos que son cercanos entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de los sujetos azules, el grupo de los sujetos rosas y el grupo de los sujetos rojos. Aplicando el algoritmo, automáticamente me hará estas tres agrupaciones, o la agrupación más pertinente en función de la cercanía entre los sujetos. Este es el modelo del algoritmo de K vecinos más cercanos. Bien, ¿qué pasos tendremos que dar para aplicar este contraste o para aplicar esta técnica? Pues lo que decíamos anteriormente. En primer lugar, tendremos que pensar con qué variables queremos aplicarlo, es decir, seleccionar las variables adecuadas para que el programa pueda hacer el clustering, y entonces lo que hará el modelo es agrupar a los sujetos con una tendencia de puntuaciones similares en estas variables. Lo ideal, para valorar la bondad de ajuste del modelo, lo bueno que es el modelo de clustering, pues lo ideal será que los sujetos de un mismo conglomerado tengan puntuaciones homogéneas entre sí en las distintas variables, pero puntuaciones muy diferentes a los sujetos de otros clústeres. Por ejemplo, aquí el grupo azul, ¿no?, son sujetos con puntuaciones altas tanto en y como en x, mientras que en verde y en rojo pues tenemos sujetos con puntuaciones bajas en x y en el rojo con puntuaciones bajas, bueno, con puntuaciones bajas en el clúster 2, perdón, y con puntuaciones bajas en X en el clúster 1, ¿no? Por lo tanto, se busca
que los sujetos sean de un mismo grupo sean homogéneos entre sí, pero heterogéneos con el resto de sujetos de los otros grupos. Una vez que hemos seleccionado las variables adecuadas, definiremos el número de conglomerados. Podemos definirlo de manera manual si tenemos un número predeterminado, ¿no?, previamente, o tenemos algunas técnicas que optimizan, automatizadas, que optimizan el número de conglomerados si no tenemos un número determinado previamente. Existe alguna técnica, ya veremos en el siguiente vídeo, que nos permite decirle al programa que lo haga automáticamente y que, por ejemplo, no establezca un número superior a los clústeres que nosotros establezcamos. Por ejemplo, podemos decirle, oye, dime qué número de clústeres es el óptimo, pero que no sea nunca mayor a 5 grupos, ¿no? En ese caso, el programa pues va a establecer entre 2 y 5 clústeres, por ejemplo. Una vez que hemos determinado esto, podemos extraer los conglomerados. Existen varios métodos. Nosotros, como decía, vamos a utilizar el método de los k vecinos más cercanos. Cada vecino es un sujeto, digamos, ¿no?, basado en la proximidad o distancia de los sujetos. Esta distancia entre sujetos se basará en las distancias euclídeas, es decir, en lo que se separan los sujetos en un diagrama de dispersión como este, ¿no? Esta, la distancia entre este sujeto azul y este sujeto rosa, la distancia euclídea pues será igual a la distancia que hay en línea recta entre uno y otro, simplemente. Entonces va a ir agrupando a los sujetos en agrupaciones en las que los vecinos tienen puntuaciones o tienen distancias similares al sujeto nuevo a agrupar, basándose en la distancia euclídea, es decir, en la distancia en un gráfico, en un diagrama de dispersión. Y el algoritmo que utilizaremos nosotros es un algoritmo específico de Artigan-Wong. Existen otros, pero bueno, básicamente es el algoritmo a partir del que va añadiendo nuevos sujetos a los grupos. No vamos a entrar en las cuestiones matemáticas que hay detrás de eso. Claro, dado que existen la posibilidad de extraer un número manual de conglomerados o de grupos, claro, ¿cuál es el número óptimo? Pues en realidad tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, claro, si nosotros le decimos al programa que extraiga más conglomerados, lo que vamos a conseguir es un modelo más preciso, es decir, el valor del R cuadrado de la varianza explicada por ese modelo va a ser más alto, porque nosotros estamos añadiendo complejidad al modelo y por lo tanto conseguimos un mayor nivel de explicación. Lo que ocurre es que a mayores niveles de explicación, a mayor número de conglomerados, lo que obtenemos también es más complejidad en el modelo, por lo que a veces tampoco es pertinente tener modelos con excesivo número de conglomerados. También tenemos que tener en cuenta que es mejor tener modelos simples, por el criterio de parsimonia. Es decir, a niveles similares de precisión del modelo, a niveles similares de R cuadrado, es preferible tener un modelo con menos conglomerados que con más conglomerados. Por lo tanto, no existe un número óptimo de conglomerados a extraer, ¿no? Así que por lógica, pues hombre, si tenemos queremos hacer una agrupación a partir de 2 o 3 variables y se nos ocurre extraer 10 conglomerados, pues igual eso es un número de conglomerados excesivo, ¿no? Al final voy a tener un R cuadrado muy alto, pero va a ser inmanejable ya el poder explicar cuáles son las diferencias entre cada uno de los conglomerados, ¿no?, en cuanto a las puntuaciones en las variables. Bueno, ¿y qué indicadores de ajuste del modelo vamos a utilizar? Pues en concreto 3 indicadores. En primer lugar, el indicador fundamental que se ha utilizado tradicionalmente es el de R cuadrado, es decir, el porcentaje de precisión de los clústeres en agrupar los sujetos. En realidad podemos interpretarlo como el porcentaje de la varianza total de las variables que nosotros hemos utilizado para la conglomeración, que es explicada por la agrupación de los sujetos en los clústeres establecidos. Evidentemente, cuanto más alto sea R cuadrado, mejor. Idealmente, si conseguimos valores por encima de 0,6, podríamos decir que es un modelo muy adecuado, que explica muy bien todas las diferencias entre los sujetos en las variables. No hay bibliografía que nos diga un número exacto de R cuadrado porque, como decía anteriormente, depende del número de conglomerados que nosotros extraigamos, ¿no? Pero si tenemos un R cuadrado superior a 0,6 o al 60%, nos podemos quedar muy tranquilos. Otro criterio muy importante, que tampoco es muy determinístico, es que el reparto de sujetos en los clústeres sea equilibrado, es decir, que no tengamos muchos más sujetos en un clúster de los que extraiga el modelo que en otros clústeres, porque entonces no habría equilibrio entre los sujetos que hay por clústeres, ¿no? Que no tengamos un conglomerado con 200 personas y otro con 10, por ejemplo, ¿no?, de los que ofrece el modelo. Y un índice más actual que se usa que se usa últimamente es un índice que engloba todas las cuestiones que tienen que ver con
la calidad del clúster, por ejemplo, que sean homogéneos entre sí los grupos, pero heterogéneos con respecto al resto, que el R cuadrado sea adecuado, que haya equilibrio, etcétera, etcétera, que es un índice que se llama de Silhouette. Este índice le vamos a ver que le podemos obtener con el software HASP que vamos a utilizar y nosotros vamos a interpretarlo de esta manera. A mayor valor del índice mejor, es un índice que va entre 0 y un punto, entre 0 puntos y un punto, y entonces, bueno, también podría tener valores negativos, lo que nos indicaría que los clústeres son terribles, no va a ocurrir esto normalmente, y lo que podemos indicar es que valores cercanos a 0 nos van a indicar que el modelo no agrupa bien a los sujetos, valores que no suben de 0,5 nos indicarán que el modelo, si bien podría ser aceptable en combinación con los otros dos indicadores, es un modelo mejorable. Valores entre 0,5 y 0,7, que son difíciles de alcanzar en realidad, nos dirán que la agrupación es buena, y mayores a 0,7 que la agrupación es excelente. Insisto que normalmente va a ser difícil llegar a valores superiores a 0,5, por lo que este índice lo tendremos que interpretar en combinación con los otros índices que tenemos aquí. Bien, hasta aquí este vídeo. En el siguiente ya veremos cómo aplicar esta técnica en HASP.